Buenas tardes. Nuestro webinar trata sobre el tema análisis sobre la eliminación de la tabla de drogas en el Ecuador. A continuación tenemos una pequeña introducción. El país se enfrenta a la presencia de sustancias ilícitas, tráfico de drogas y consumo problemático, lo que ha llevado a la implementación de diversas medidas por parte de las autoridades ecuatorianas. La lucha contra el narcotráfico, la prevención del consumo de drogas son objetivos clave para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. A continuación, mi compañero. ¿Cuándo fue creada la tabla de drogas en el país? Esta tabla de consumo fue creada en el año 2013 durante el gobierno de Rafael Correa como una herramienta para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga. En la tabla se establecen gramajes máximos que puede portar una persona consumidora de sustancias estupefacientes sin que se la considere traficante. Sobre la tabla de consumo se detallan los pesos netos máximos y mínimos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Según esta tabla, no comete delito una persona que tenga en su poder 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína o 1 gramo de clorhidrato de cocaína. A continuación, mi compañero. ¿Qué es y cómo funciona la tabla de consumo de drogas? La tabla de consumo de drogas establece cantidades máximas que puede portar una persona, así que esto significa que pueda ser encarcelada. La eliminación de la tabla de drogas podría significar la revisión o abolición de las clasificaciones legales de las drogas, lo que a su vez podría tener varios impactos. Tipos de drogas. Alcohol. El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. Marihuana cannabis. Es una droga procedente de las plantas cannabis sativa y cannabis indica que contiene una sustancia química psicoactiva llamada delta-9. La marihuana produce un estado de sueño, sensación de bienestar y distorsión de las percepciones. Droga H. La H tiene una base de heroína mezclada con anfetamina, cemento para construcción, pintura que se raspa de las paredes. Incluso se han encontrado bajas dosis de venenos para ratas. La mezcla cambia entre los traficantes. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Consecuencias de la creación de la tabla de drogas. Los críticos en esta medida, entre ellos el expresidente del Ecuador, Guillermo Lasso, consideran que la tabla facilita el microtráfico de droga y también el narcotráfico. Lo que ha hecho es que penosamente el Ecuador se convierta en un país de consumo de droga y no solo de tráfico. Cuando hay un fenómeno de narcotráfico y eres durante tanto tiempo país de tránsito, la droga empieza a quedarse en la sociedad ecuatoriana. Y como consecuencia de eso se incrementan el consumo y el microtráfico. La eliminación de la tabla de droga, ahora concretada, ha sido un objeto perseguido en diversas ocasiones en el pasado en el Ecuador. De hecho, fue también una promesa de campaña del expresidente Guillermo Lasso, pero a pesar de algunos intentos, nunca se llevó a cabo. ¿Por qué no pudo el expresidente Guillermo Lasso eliminar esta tabla? El expresidente Guillermo Lasso también intentó eliminar esta tabla, pero encontró resistencia en la Asamblea Nacional al momento de intentar reformar el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 220 de este código dice que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible en caso de consumo ocasional, habitual o problemático. El Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. A continuación, mi otro compañero.
Bueno, le vamos a hablar sobre las sustancias permitidas. Para el presidente Noboa, la tabla de consumo de drogas fomenta el microtráfico. Estas son las sustancias que eran permitidas en gramos, cantidades máximas. En la marihuana tenemos una cantidad de 10 gramos. En la heroína tenemos una cantidad de 0,110 gramos. En pasta de base cocaína tenemos la cantidad de 2 gramos. Anfetamina, la cantidad era de 0,04 gramos. Cohidrato de cocaína, su cantidad era de 1 gramo. Éxtasis, la cantidad era de 0,02 gramos. Estas eran cantidades máximas permitidas en la tabla de consumo de drogas. A continuación tenemos un pequeño breve video sobre el uso y consumo de drogas. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a sentirse seguros y protegidos. ¿Por qué es importante conversar del uso y consumo de drogas? Durante la niñez y adolescencia, el uso y consumo de drogas puede afectar a nivel físico, emocional, cognitivo-social y generar cambios en el proyecto de vida. Por eso, es importante que para evitar el uso y consumo de drogas se realicen actividades productivas en el tiempo libre. Si se sienten presionados por alguien para consumir drogas, pueden decir no y pedir ayuda a personas adultas de confianza en su familia o comunidad educativa. Hablar de este tema es importante. La buena comunicación en la familia y en la escuela puede prevenir el uso y consumo de drogas. Como vimos en este pequeño video, es muy importante la comunicación. Comunicarnos con nuestras familias, seres queridos, nuestros hijos, para evitar que caigan en esto de drogas. A continuación, mi compañera. Buenas tardes. Voy a hablar sobre el presidente Daniel Noboa, que cómo elimina la tabla de consumo de drogas en el país. Bueno, como ya sabemos, en su segundo día en el despacho de Carondelet, el flamante presidente del Ecuador, Daniel Noboa, grabó un video para sus redes sociales con un anuncio el cual decía: el día de hoy la dichosa tabla de drogas se va. En el decreto ejecutivo con el que derogó la tabla, Noboa encargó a los ministerios del Interior y al de Salud Pública, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Poco después vino un comunicado de la Casa de Gobierno donde se informó que el mandatario dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la resolución número 001, CONSEC-CD 2013, que contenía la denominada tabla de consumo de drogas. Esa resolución fue emitida durante el gobierno de Rafael Correa y regulaba las cantidades máximas que puede portar una persona sin que esto significa que pueda ser encarcelada. La otra diapositiva, por favor. Bueno, el presidente Daniel Noboa hizo un comunicado oficial en donde cumple su promesa respecto a la tabla de drogas. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la resolución número 001, CONSEC-CD 2013 y su reforma. Con esto, el mandatario cumple su promesa respecto a la tabla de consumo de droga, que fomentaba el microtráfico y era un elemento nocivo para la sociedad ecuatoriana. En el decreto, el presidente también encarga al Ministerio del Interior y al de Salud Pública, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. A continuación, mi compañero. Bien, sobre las causas y efectos jurídicos de la tabla de consumo, debemos establecer que a través del decreto ejecutivo número 28 se dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la resolución número 001 CONSEP-CD-2013, que acogió el análisis técnico de toxicidad, estudios psicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal elaborado por el Ministerio de Salud Pública, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal y sus posteriores reformas. Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador establece de manera inequívoca la prohibición de criminalizar
el uso de drogas, abogando por enfoques centrados en la salud pública y los derechos individuales. En este contexto, el Código Orgánico Integral Penal establece una distinción clara entre el consumo personal y el tráfico ilegal de drogas. El artículo 220 del COIP establece sanciones que se basan en las cantidades definidas en la tabla de drogas. Al respecto, también la Corte Constitucional, en su sentencia número 7-17/CN/19, ha reiterado la importancia de la intención del constituyente y del legislador de evitar la criminalización del consumo de drogas, tratándolo como un problema de salud pública en lugar de un delito. Se destaca que la presunción de inocencia no se desvanece únicamente por exceder los límites máximos de tenencia establecidos en la tabla. Es necesario demostrar la intención de traficar en todos los casos. Es fundamental subrayar que la existencia de la tabla de drogas nunca ha contribuido al aumento del consumo ni del narcotráfico. Por el contrario, ha proporcionado seguridad jurídica al establecer una distinción clara entre el consumo personal y las actividades ilícitas. A continuación, mi compañero. En conclusión, sabemos que la eliminación de una tabla de drogas podría ser parte de un cambio en la política de drogas de un país. La efectividad de estas medidas dependerá de la implementación y de la existencia de políticas integrales que aborden tanto los aspectos de salud como los de seguridad. También es importante considerar el contexto social, económico y político del país en cuestión. Bueno, a continuación tenemos una pregunta que la vamos a responder entre los integrantes del grupo. Bueno, yo quería preguntarle al compañero Kevin Pérez que para él, ¿qué significa la eliminación de la tabla de drogas en el Ecuador? La eliminación de tabla de drogas implica revisar la clasificación legal de las sustancias psicoactivas, posiblemente cambiando el enfoque en la política de drogas hacia la salud pública en lugar de la prisión penal. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles podrían ser los impactos sociales de esta eliminación? Los impactos pueden ser diversos, incluyendo cambios en las percepciones sociales sobre el uso de drogas, posibles transformaciones en la cultura y la forma en que la sociedad aborda los problemas relacionados con la droga. ¿Qué diferencias podría traer este cambio en la forma en que se aborda el consumo de drogas? Bueno, este podría cambiar el enfoque hacia estrategias de prevención, tratamiento y reducción de daños en lugar de centrarse principalmente en la penalización y criminalización de los consumidores. Bueno, la otra pregunta también sería, ¿cuáles son los posibles desafíos asociados con la eliminación de la tabla de drogas en Ecuador? No sé si el compañero Carlos Ruiz quisiera responder. Sí, con gusto. Los desafíos pueden incluir la necesidad de establecer regulaciones efectivas para el uso responsable de sustancias, la prevención del abuso y la protección de grupos vulnerables, así como la regulación del mercado. También me gustaría hacer la siguiente pregunta, a fin de que la podamos responder entre los integrantes del grupo, y es la siguiente. ¿Cómo se espera que la eliminación de la tabla de drogas impacte el mercado de drogas en el Ecuador? Se podría prever una reducción del poder de los carteles y bandas criminales si se implementa una regulación efectiva, pero también podría generar desafíos en términos de control y regulación del mercado. Tenemos la última pregunta, que dice, ¿cuál es la visión a largo plazo de este cambio en la política de drogas? La visión a largo plazo podría estar centrada en reducir los daños asociados con el consumo de drogas, promoviendo la salud pública y abordando las causas fundamentales del problema. Bueno, con esto Bueno, y terminamos la exposición. Muchas gracias con todo. gracias, damos por culminado nuestro webinar. Un gusto sería vernos en otra ocasión.